Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que se vio ayer respecto a funciones, antes de comenzar con la nueva clase. Bien, ayer vimos lo que respecta a las clases de... Bueno, ayer vimos funciones, vimos el concepto de una función, concepto y función y relación, dominio y rango de una función inyectiva, sobreyectiva y lo que era función inversa. Vimos en sí en qué se diferenciaba una función y una relación. Eh, Hablábamos del criterio de la recta vertical con respecto para identificar cuál era función y cuál era una relación que se diferenciaban. Se vio también eh, cómo calcular dominio mediante la parte gráfica, cómo se lo interpretaba en el gráfico, cómo se lo interpretaba también, cómo se lo calculaba, que tenía que ver sus restricciones, cuando tenía cociente, cuando tenía una raíz. Vimos unos ejemplos y este ejemplo en particular, hoy vamos a volver a revisarlo. Ahora, continuando, teníamos lo que correspondía a las raíces, igual que el dominio, se lo calculaba, solo que en este caso lo que se despejaba era y en este caso procedíamos a calcular también tal como lo hacíamos en el dominio. Luego estudiamos también algo de lo que era la función inyectiva, que aquí aplicábamos el criterio de la recta vertical. Entonces, sabíamos si era una función inyectiva. Luego también hacíamos lo mismo con, con, la, la función inyectiva. Luego también analizábamos la función sobreyectiva. Sabíamos que era una función 1,1, que era una función biyectiva, que tenía que ser obligadamente inyectiva y sobreyectiva. Y por último, hablábamos de la función inversa. También tratamos de avanzar un poco con lo que respecta a un poco de gráficas, pero el tiempo se nos acabó. Entonces, hablamos solamente de lo que era un poco de función creciente, decreciente y de la función lineal, que representaba lo que era su pendiente y su ordenada al origen. Bueno, esto de lo que hemos hablado simplemente ha sido un recuento de lo que se vio ayer en la clase de cálculo 1. ¿Tienen alguna duda de la clase de ayer para hoy? ¿Sí me escuchan? Ya, perfecto. Entonces, hoy entramos en materia nueva, a lo que es función, límite de funciones. Así que, ¿qué significa esto? Esto de aquí, de límite, es prácticamente muy importante que lo tengan en cuenta, tanto
para cálculo 2 y lo siguiente que viene de derivadas en cálculo 1. Así que, como podrán darse cuenta, sí es un poco importante este tema del límite. Bien, los temas que veremos hoy, algo que les iba a decir, este es un folleto que les voy a hacer llegar en el momento que se les envíe por correo. Hay ejercicios interesantes en este folleto y de aquí quiero basar mi clase hoy, porque aparte de que hay más temas de los que van a ver, también reúne toda la información posible de límite. Este es un folleto hecho por el ingeniero Moisés Villena, ingeniero del SPOL. Él dio este folleto justamente para que pudiera comprenderse el concepto de límite. Entonces, lo que vamos a ver hoy es explicar un poco de límite en un punto, qué son los límites laterales, ciertos teoremas sobre límites, los cálculos de límites, límites al infinito, límites infinitos y otros límites. Estoy totalmente seguro y que hay límites que no van a ver durante su curso de cálculo 1 en la UGEP, pero voy a tratar de abarcar lo que más se pueda. Entonces, empezando con límite en un punto. Bien. Bien. Teniendo esto del límite en un punto en sí, ¿qué es lo que representa? Vamos a considerar en la pizarra la siguiente función. Esto es lo que me importa. Confirmen si se ve la pizarra. ¿Sí logran ver el ejercicio? Bien, si no hay ningún problema viendo la pizarra. Sí, perfecto. Y entonces, tenemos esa función. ¿Qué es lo que sucede con esa función? Ahí, ¿sí se ve? Ya, perfecto. Entonces, teniendo esa función, vamos a ver cómo sería su gráfica. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué pasaría si yo factorizara? O recuerden, si hallaba su dominio. ¿Qué pasa si hallo el dominio de esa función? ¿Para qué puntos está definida? Si yo tratara de hallar su dominio, yo sé que el único factor que influye es en su denominador. Entonces sé muy bien que ese valor no debería ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si fuera igual a cero el denominador, entonces en ese momento la función llega a fallar. Es decir, tendría una división para cero y es algo que no quiero en la función. Entonces, hallando el dominio, yo sé que mi función no debe tener valores iguales a 1. Entonces, el dominio de esa función es todos los reales excepto el 1. Pero, ¿qué pasaría si yo la graficase? O sea, si yo hago la gráfica de esa función, vamos a consultar a nuestro graficador por excelencia de GeoGebra.
Entonces tenemos bien. ¿Qué pasó aquí? Esa es nuestra gráfica. Resulta que es una recta. Pareciera que no hubiera ninguna restricción. ¿Qué sucede? Va a pasar algo. En esta recta, exactamente cuando está en 1, hay una falla. Es decir, esa función no estaría definida para los valores dados en x alrededor de 1. Es decir, si yo reemplazo en 1, esa función se cae. Es decir, tendría un valor desconocido. No sé cuánto sería. Pero, ¿qué pasaría si a esa función yo la simplifico? Es decir, esta función sería equivalente a que yo tuviera esto. Eso de arriba se puede factorizar. Lo siento. Entonces, dos valores serían 6 y 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Puedo simplificar sin ningún problema esto, obteniendo una función equivalente a esa, x más 6. Resultó que es una recta, pero resulta que esa recta, debido a mi función inicial, no está definida para x igual 1. Recuerden el dominio. ¿Qué sucede en ese punto? Bueno, exactamente lo que nos da a entender es esto. Tengo que esa es mi recta. Cuando x es igual a 1, es decir, f de 1, resulta que obtengo el valor de 7. Es decir, pero ese valor no está definido para nuestra función. Así que vamos a tomarlo como un punto abierto. Es decir, este sería como quien dice un punto crítico. ¿De acuerdo? Entonces, la función sigue siendo una recta, pero para ese punto no está definido. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta que hacer de todo lo que he explicado? Creo que no he explicado nada fuera de lo ordinario. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en las inmediaciones de este punto? Si yo tomo valores tales como 0.99, valores que se aproximen mucho a 1, ¿qué va a pasar? Sería 0.99, serían 6.99. Valores que se aproximen lo más a 1. ¿Qué es lo que sucederá? Mientras más me aproximo a 1, más me aproximo a 7. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Si yo sigo insistiendo en números más próximos a 1, como 0.9999999 y 109 seguidos, me aproximo mucho más a 7. Es decir que, en este caso, el valor límite que voy a obtener será 7 cuando yo me aproximo a 1. Ese es lo que podría decirse que sería la forma teórica de explicarlo.
porque aquí yo no podría evaluar ese valor. Mientras yo agregue 0.99 aquí, no voy a tener ningún problema, porque esa función sí va a poder darse. Yo voy a poder evaluar para 0.99 y voy a obtener el valor de 6.99 aquí. No tengo ningún problema. Pero si yo evalúo 1, ahí sí voy a tener problemas, porque no va a ser 7, sino va a ser un valor dividido para 0. Entonces ahí no voy a poder evaluar eso. Entonces, ese es como quien dice el truco para aprender límites. Son valores a los cuales yo voy a tratar de llegar. Obviamente existirán límites a los cuales no existan, que ya veremos cuáles son. Pero por ahora tenemos estas funciones en las cuales podemos darnos cuenta cómo es el cálculo de los límites. Hasta ahí solamente es una breve explicación, breve introducción de qué sería límite. Hasta ahí. ¿Se ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿No? Bien, continuemos. Entonces, ya sabemos en sí un pequeño concepto de lo que, por qué no se formó. Las asíntotas. Exacto. ¿Por qué no se formaron asíntotas? Muy bien, porque esta de aquí es una función equivalente. Si te diste cuenta, yo simplifiqué. Se puede simplificar. Hay algunas funciones en las que yo puedo hacer esto. No todas voy a poder simplificar. En este caso, si tuviera algún valor que se formaran asíntotas, y ya vamos a ver eso, de por qué se da este tipo de cosas, qué significan en sí las asíntotas. Ya, está bien. No se preocupen, la voy a repetir de nuevo. Un minuto. Ya, no se preocupen, ya las voy a volver a copiar. Ya, perfecto. Sí pueden, ya pueden ver esa parte de la simplificación. Ya, perfecto. Ok. En este caso aquí simplifiqué estos factores y nos queda esta función de aquí, que es x más 6. Esa función que está ahí es equivalente a la que obtuvimos inicialmente. Ya, me preguntaban por qué no se formó una asíntota. No es que no se formó una asíntota, más bien se formó un punto crítico, como yo evaluaba aquí. ¿Qué pasaba cuando era 1? Es como quien dice que hubiera un salto. Si se dan cuenta que dibujé un círculo vacío. Ese círculo vacío lo que indica es que no está definido para ese valor. Entonces a eso se les llaman puntos críticos en las funciones. Si lo viéramos un punto completo, ese ya es un punto que pertenece a la función. No sé si te quedó claro esa parte. Confírmame. Ya, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de continuar? Ya. Entonces, continuando. Bien, ahora vamos a seguir la definición formal, como le llamamos al límite. Entonces, en sí, ¿qué es lo que quiere decirme con límites y todo eso?
Bien, como les decía, ¿no? En este caso, ¿qué sucedió? Son valores que se aproximan a 1 y luego valores mayores que 1 que también se aproximan a sí mismos, a 1, pero de derecha a izquierda. En el otro caso, de izquierda a derecha. Entonces, en ese punto, si se dan cuenta, tratamos de llegar a 1. Y lo mismo por el otro lado se aproxima a 7. Mientras más nos aproximamos a 1, también nos aproximamos a 7 en la función. Entonces, bien, lo siento. Sí. Se movió la pantalla. Bien, entonces, dice, una función f tiene límite en un punto x sub 0 si f se aproxima a tomar el valor de L. Cada vez que su variable independiente x se aproxima a tomar el valor x sub 0, lo que se denota como límite de f de x igual a L. Otra cosa que, para explicar esa notación que nos está mostrando el concepto, lo que nos quiere dar a entender es que mientras yo me aproximo más a un valor x sub 0, como en este caso, yo elegí 1. Mientras yo más me aproximo a 1, más me aproximo a L, que en este caso es 7. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para este teorema, el teorema de límites, lo que nos quiere dar a entender es lo siguiente. Bien, eso es lo que nos decía el concepto en sí de límite. Mientras yo más me aproximo a un valor x sub 0, yo voy a llegar a mi límite, es decir, a L como valor límite en este caso. Como muestra con la misma función que tenemos aquí, el límite en este caso de x cuando tiende a 1, ese es mi valor x sub 0 en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Para x cuadrado más 5x, que es mi función f de x, menos 6, es igual a un límite L. Bueno, para cálculo de límites, ¿qué es lo que van a necesitar ustedes? Primero que nada, yo directamente no podría reemplazar un valor directo aquí. Algo que tienen que tener en cuenta es que cuando yo trato de evaluar límites, siempre voy a tener que evaluar mi función en 1. Pero tengo que cuidarme de lo siguiente, las indeterminaciones. Yo, cuando trato de evaluar límites, siempre tengo que evaluar y percatarme de para cuándo nuestra función puede evaluarse y cuándo no. En este caso, para buscar el límite, lo que tengo que guiarme también es por herramientas que ustedes ya conocen, como herramientas algebraicas. En este caso, productos notables, leyes de los exponentes, conjugados, cosas así que nos ayudan justamente a calcular estos límites. Ya vamos a ver unos ejercicios, que es lo que más me interesa para esta parte, porque en sí los ejercicios son los que más, con ejercicios son los que más se aprenden. Entonces, en este caso, es lo que vamos a evaluar ahora. Primero, si yo evaluara directamente este límite, voy a obtener lo siguiente. Directamente arriba sería 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 6 dividido para 1 menos 1. ¿Qué sucede ahí? Sería 1 más 5, 6, menos 6 son 0. Y 0 dividido para 0. Entonces, encontré una indeterminación. ¿Qué va a pasar en ese caso? Cuando se trata de indeterminaciones, yo no voy a saber que hay un límite. Entonces, tengo que empezar a aplicar herramientas algebraicas.
En este caso, la herramienta algebraica sería aplicar factorización. Como habíamos hecho ya de simplificar, sigo poniendo la palabra límites. Sería, si factorizando esto, sería esto queda simplificado y obtengo que el límite de x cuando tiende a 1 de x más 6 a que sería igual. Ahora tengo esa función. Entonces, ¿qué haría ahí? Ahí sí puedo reemplazar porque ya no tendría indeterminaciones. Entonces ahora sí evalúo ese límite. Yo obtendría 1 más 6, porque ese es el valor al que yo quiero llegar. Yo obtendría 7. Que gráficamente nos pudimos dar cuenta de que mientras yo más me acercaba a 1, mi límite era 7. Una aproximación. O sea, mientras yo más me aproxime a 1, voy a obtener como resultado 7, que va a ser el valor límite de mi función. Ya vamos a ver con las asíntotas cuál es el asunto. Bien, hasta ahí quisiera saber si tienen alguna pregunta. De esa manera es como nosotros vamos a tratar de evaluar los límites. Conceptualmente, el ejercicio anterior, la función al inicio que les mostré, tiene esa particularidad. Dice, ¿qué relación tiene el dominio del rango con los límites? Bien, buena pregunta. Sí tienen un grado de relación. Como te pudiste dar cuenta, esta función tenía un dominio. Entonces, ¿qué pasa en ciertos lugares en donde la función no está definida, como en este caso? Sabíamos que al inicio calculamos que esta función tiene un dominio a todos los reales, excepto el 1. Y ya vamos a ver con un ejercicio que vimos ayer. Entonces, al tener eso, ¿qué es lo que sucede? El dominio sabemos que era todos los reales excepto 1. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo me aproximaba a 1, había un salto, exactamente donde está restringido el dominio. Entonces, ¿qué sucede? Ese punto no está definido en la función. No quiere decir que porque no esté definido no exista dicho límite. El límite va a estar, pero sabemos que es un valor al que se aproxima, al que la función tiende. Ya vamos a darnos cuenta de qué es lo que sucede con otras funciones que tienen asíntotas. Ya, hasta ahí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Creo que no quedó clara lo que te expliqué, ¿verdad? Bien, no te preocupes. Ya, ok. Sí, no hay ningún problema. Ok, lo que yo estaba dando, tú me preguntaste qué relación tiene el dominio con esto de límites. Entonces, sí tiene un cierto grado de relación, porque gracias a los límites podemos darnos cuenta de en dónde está definida nuestra función. Por ejemplo, en este caso, habíamos dicho que esta es nuestra función. Esta es nuestra función f, x cuadrado más 5x menos 6 dividido por x menos 1. Esa es nuestra función. Cuando nosotros la simplificamos, como te podrás dar cuenta, obtuvimos que era x más 6, es una recta. Entonces, pero el dominio de esta función sabemos que es todos los reales excepto el 1. ¿Ya? Sucede que exactamente en 1, si yo evalúo dicho límite, ¿qué obtengo? Que ese límite será 7. Cuando yo me aproximo a 1, es decir, con valores cercanos a 1, yo obtendré valores cercanos a 7. Es decir, que mi límite va a ser 7. Pero estamos dándonos cuenta